vamos a hablar sobre un tema que me ha pedido revelar Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal? El tema es sobre la vida en la URSS. La URSS. He vivido los últimos años de este país y luego empezó la perestroika, que también he vivido. Entonces tengo muchas cosas de cuales os podría contar. Y la verdad es bastante difícil porque este tema es muy amplio y no sabía muy bien por dónde puedo empezar. Así que he decidido, en lugar de dar mi opinión, que a lo mejor lo haré en otro vídeo, en este vídeo os voy a contar cómo realmente vivíamos nosotros, mi familia, mis padres, los tiempos de la URSS. Y por supuesto todo lo que me contaban mis padres sobre su infancia o juventud también me gustaría revelar durante nuestra charla de hoy. Pero os digo, no sé hasta dónde voy a llegar porque realmente hay muchísimas cosas en este tema. Bueno, pues mis padres, empiezo por ahí. ¿Cómo vivían ellos? Pues mi madre, en una familia donde habían 6 hijos, pero 3 de ellos han muerto muy pequeños. Y entonces se quedaron las 3 chicas, mi madre y sus 2 hermanas mayores. Ellos vivían todos, la familia de mi madre, afueras de Moscú, en una casa que realmente mi madre, cuando me contaba sobre esta casa, siempre me decía que era como una especie de barracón. Era una casa compartida entre varias personas, entre varias familias, y la familia de mi madre ocupaba ahí una habitación. Esta habitación era muy pequeña. Mi madre me decía que medía como unos 6 metros. No sé, me parece muy pequeña habitación. Puede ser que medía un poquito más, no lo sé, pero ella siempre me decía que los 6 metros. Pero ahí tenían que caber 5 personas, mis abuelos y mi madre con sus hermanas. Aparte de esta casa, ellos tenían también como un pequeño huerto y también como una casita muy pequeña donde normalmente guardaban el inventario del huerto, pero en verano las chicas también podían dormir en esta casita. No había ni mueble ni nada, no sé si a lo mejor dormían encima de la paja, puede ser, pero por lo menos estaban ahí más cómodas por no estar tan apretados en la única habitación de su casa. Los abuelos maternos yo los conocía muy poco. Esto a lo mejor os contaré en otro vídeo porque la relación cuando mi madre ya encontró ese caso con mi padre, la relación entre, digamos, los jóvenes y los suegros era bastante tensa. Por eso yo apenas he conocido a mis abuelos maternos. Pero por lo que me contaba mi madre, el abuelo tenía un trabajo bueno. Bueno, era como muy todo secreto. Y pues me decían por ahí que él era como conductor de Stalin. Yo imagino que a lo mejor no era su conductor, como os digo, fijo, pero formaba
sobre el trabajo de él. Lo que sí que él también tenía problemas con alcohol, por eso a lo mejor incluso cobrando bien, no se sabe exactamente cuánto ha cobrado o no, pero gastaba mucho dinero para él mismo, digamos, o consumiendo alcohol. Y entonces la familia en general vivía muy justito económicamente, por no decir en pobreza. La abuela, ella trabajaba como una azafata de trenes, pero de larga distancia. Y entonces muchas veces mi madre, que era la más pequeña de las tres hermanas, se quedaba con las hermanas más mayores que le servían también como sustitutas de la madre, porque la madre podía estar ausente durante unos días. Como siempre, a pesar de todo esto, las niñas tenían buenos recuerdos de su infancia, aunque no era nada fácil. No tenían nada absolutamente, como os digo, extra. Es decir, si tenían vestido, a lo mejor era el único vestido. Y si tenían zapatos, eran los únicos zapatos. No tenían nada de más, nada de cambio, ¿no? Solo lo más imprescindible, lo más necesario. La escuela, por ejemplo, a donde iba mi madre, estaba, si no me equivoco, a 2 o a 3 kilómetros de su casa y tenía que ir andando. Ahora no sé si tenía bici, yo creo que no, porque seguramente que era cara, ¿no?, para tenerla. En cambio también, por ejemplo, me estaba contando que tenían entre los vecinos a una niña que era su amiga, bueno, la amiga de ellas, de mi madre, su hermana, una de las hermanas mayores, la del medio, digamos que es como más, se aproxima por la edad más a mi madre y todavía ellas están en contacto. Entonces la otra niña que también salía con ellas, sí que vivía en una casa grande. Sus padres, o más bien dicho, su padre tomaba un puesto bastante alto. Entonces como que se notaba muchísimo la diferencia entre familia de un conductor, aunque sea del aparato de Stalin, y uno jefe de una fábrica o algo así. Entonces si la familia de mi madre vivía, las 5 personas en una habitación de 6 o como mucho 8 metros. Los otros, que eran 3, los padres de la niña, vivían en una casa de 2 plantas y de muchos dormitorios. Además, la niña tenía un montón de juguetes y mi madre, por ejemplo, no tenía ni un juguete durante su infancia. Pero la niña rica, digamos, se aburría mucho y llamaba a mi madre, a su hermana del medio, y pues ellas encantadas pues pasaban tiempo en la casa rica jugando con los juguetes, comiendo cosas que nunca jamás han visto en su propia casa. Pues digamos que en este sentido hay que remarcar que a pesar de todas las teorías de igualdad, que todos éramos iguales, realmente la diferencia entre el modo de la vida de una persona, una familia, un trabajador, un especialista era tremenda. La diferencia había, y claramente la gente que tenía un poquito más de poder, un poquito un puesto más alto, las condiciones de la vida eran muy diferentes. Mi padre, en cambio,
nació en una familia de muchos niños. Mi padre era el 10º hijo y también el más pequeñito, pero él sí que era de un pueblo que está más o menos a 300 kilómetros de Moscú, y ellos también vivían en una casa grande, también tenían huerto y tenían también los animales de la granja como vaca, cerdos. Digamos que en este sentido no han pasado hambre y la verdad que se apañaban bastante bien. Aunque yo, que también he visto las fotos de mi padre de esta época cuando él vivía en este pueblo, en aquel pueblo, y la verdad que en las fotos todos se ven también como muy pobres. El estilo, me refiero, de la ropa, que a lo mejor no es la ropa del mismo tamaño o no se ve muy nueva, no sé, pues no daban impresión de estar bien, ¿no? Como de nivel económico. Pero por lo menos mi padre nunca ha comentado ni que les faltaba sitio y era una familia grande, como ya os he dicho, ni nunca ha comentado la falta de comida o algo así. Casi todas las hermanas de mi padre han tenido carrera universitaria y la mayoría de ellas eran profesoras en el colegio. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los hermanos de mi padre fueron a la guerra. Bueno, las chicas estaban como en las fábricas militares y curiosamente todos los hermanos que se han ido a la guerra han vuelto a casa. Este es un milagro realmente para la familia. Bueno, entonces mi padre, después de la mili, no, o antes de ir a la mili, después de, digamos, de acabar el instituto, por llamarlo así, a los 17 años, él empezó a trabajar en este pueblo donde él vivía, en una fábrica, y no le gustó nada la experiencia, y además ha dicho que la jefa era una chica que a lo mejor tenía 3 años más que él y como que le mandaba. Y bueno, mi padre enseguida entendió que no le gustaría pues trabajar como un simple trabajador de la fábrica, empleado de la fábrica, un albañil. Y entonces él sí que ha ido a la mili. En la mili estaba preparándose para los exámenes para la universidad, y entonces para estudiar en la universidad él fue a Moscú y ahí pues conoció a mi madre. Sí, porque mi madre, perdón, cuando mi madre tenía entre 13 y 14 años, en el trabajo secreto de mi abuelo, le dieron una habitación en un piso en Moscú, y fueron todos ellos, las 5 personas fueron a este piso. Y es otra cosa muy muy típica de Unión Soviética, que antes y todavía hay, pero antes sobre todo había muchísimos pisos compartidos, que normalmente eran pisos grandes que han cogido después de la revolución de los ricos, o también en los tiempos de Stalin habían muchos edificios para vivir, pero grandes realmente, con techos altos, con las habitaciones con mucho espacio, también con pasillos así largos, anchos y todo. Entonces en estas
en estos pisos podrían haber vivido en el mismo piso como 3, 4 familias. Cada familia tenía su propia habitación, pero la cocina y los baños y el pasillo estaba compartido. Y esto sí se le llamaba un piso compartido. Mi madre a sus 14, 13 años se marchó junto a su familia a uno de estos pisos compartidos en Moscú. Y bueno, cuando ella tenía creo que 18 años, conoció a mi padre y poco después de salir, unos cuantos meses, deciden casarse. Y como mi padre no era realmente de Moscú y mi madre sí, porque ya ha crecido, ¿no? Unos años y han vivido ahí en este piso, pues ellos deciden empezar su vida de pareja en el piso compartido de la familia de mi madre. Y realmente un poquito adelantando los hechos, de ahí viene el conflicto que al final han tenido, pero esto ya te contaré en el otro vídeo, porque ahora me estoy quedando dormida y me da un poco de miedo de empezar ya a hablar tonterías, así como medio soñando. Así que también te deseo buenas noches y hasta pronto.